Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Apenas unas horas después de aceptar el acuerdo para detener la guerra, Benjamín Netanyahu pone en duda uno de sus puntos fundamentales, algo que se parece bastante a descomponer lo pactado. Era ya una fórmula llena de salvoconductos, colocada en el texto como una posibilidad remota, pero en fin, una posibilidad que resultaba novedosa, porque entre los 20 puntos figura la idea de crear un Estado palestino una vez haya avanzado el plan de paz. Por si acaso, el primer ministro israelí deja claro de nuevo que eso no ocurrirá. Después de presentar el acuerdo con Trump, un texto que no ha negociado ningún representante de la Autoridad Nacional Palestina, tampoco de Hamás, Netanyahu ha salido con este vídeo publicado en redes. La persona que le graba le pregunta si ha aceptado un Estado palestino y el primer ministro hebreo contesta rotundamente no. Dice Netanyahu en esas declaraciones que eso no está escrito en el acuerdo, aunque el punto 19 sí menciona la posibilidad de un camino creíble hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino. Este es el literal. Pero Netanyahu asegura que se resistirán con fuerza a esa posibilidad y que Trump lo sabe. Y que también él dejó claro ante la ONU que eso sería una recompensa para los terroristas. Tampoco parece que esté claro qué significa esa retirada de tropas que la Casa Blanca propone hacia un perímetro de seguridad que queda sin definir ni en tiempo ni en espacio, pero que además Netanyahu reduce a una retirada modesta, en sus propias palabras. No ha hecho falta esperar pues a la respuesta de Hamás, que dice que lo está estudiando para encontrar más preguntas donde todavía faltaban muchísimas respuestas. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Pablo, por poner un poco de orden, vamos primero con el contenido de ese acuerdo. Sí, bueno, más que un plan de paz para Gaza, es un texto para la rendición de Hamás y el sometimiento del pueblo palestino a una autoridad presidida por el propio Trump. En esos 20 puntos que señalabas se plantea el cese de las bombas y la liberación de todos los rehenes israelíes en un plazo de 72 horas a cambio de la excarcelación de presos palestinos y la entrada de ayuda humanitaria que repartiría Naciones Unidas. El ejército israelí iniciaría su retirada hasta una zona de seguridad sin determinar y Hamás la entrega de las armas y su marcha de Gaza. No cuentan con ella para el gobierno de transición, de entrada tampoco con la Autoridad Nacional Palestina, pero sí, como se había anunciado, con Tony Blair, que arrastra el apoyo de la invasión de Irak con mentiras. La seguridad y la pacificación de Gaza correría a cargo de una fuerza internacional de países árabes y musulmanes y se permitiría a los gazatíes quedarse o volver para vivir la reconstrucción del enclave según la idea de Trump. Un plan de ensueño que suena a ultimátum cuando Netanyahu advertía jamás sobre lo que pasaría si lo rechaza. Then Israel will finish the job by itself. Que Israel terminaría su trabajo por sí sola y en ese caso contaría con el apoyo total de Trump. Apoyo para hacer lo que tenga que hacer si Hamás no acepta ese plan que en la práctica busca materializar aquel resort que Trump nos mostró hace meses en un vídeo de inteligencia artificial. Antes nos contabas, Pablo, que el acuerdo ya dejaba varios cabos sueltos que han empezado a evidenciarse enseguida. Bueno, tú mismo lo señalabas, el propio Netanyahu ha cuestionado uno de los puntos del plan solo horas después de comprometerse en público con él. La segunda incógnita es la respuesta de Hamás. El grupo recibió el texto ayer, dicen que lo van a estudiar de buena fe. Tienen un incentivo, que es la liberación de 250 presos palestinos en cadena perpetua, considerados para ellos como héroes, pero ninguna cesión más por parte de Israel, porque no están claros los plazos ni las líneas de retirada del ejército israelí. Tampoco se sabe qué países pondrían tropas para esa fuerza internacional que debe pacificar el territorio. Solo Indonesia se ha comprometido públicamente. Tampoco se sabe quiénes formarían parte junto a Trump y a Tony Blair de esa autoridad internacional para la gobernanza de transición. Por todo ello, la catedrática de Estudios Árabes, Luz Gómez, desconfiaba anoche en Hora 25. No estamos más cerca, sino que estamos en un juego de malabares por el que, en este caso, Israel quiere aligerar la presión internacional que hay sobre él para que reconozca el derecho de los palestinos a tener su propio Estado.
Con este plan, Trump gana crédito en la región porque además consiguió que Netanyahu llamara al emir de Qatar para disculparse por el ataque en su territorio, pero desde luego que la paz en Oriente Próximo sigue muy lejos. Hasta luego, Pablo. Hasta ahora. Además, desde ayer les estamos contando que el Ministerio del Interior ha anulado ya oficialmente el contrato para comprar balas a Israel que les adelantábamos aquí en la serie, que provocó una crisis entre los socios de gobierno. Lo contamos en abril, se anula ahora. Interior asegura que no habrá que pagar las balas, pero sí una compensación si la empresa reclama. También devolverá lo anticipado como garantía del contrato, 280.000 euros. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Hecho esto, el gobierno retoma los gestos para intentar aislar a Israel. Investigará a las empresas que trabajan en territorios ocupados. El Ministerio de Consumo se apoyará en los informes que señalaron a empresas españolas y de otros países por beneficiarse de la actividad en los asentamientos ilegales o directamente por facilitarlos. Entre ellos está la fabricante de trenes CAF, Adela Molina. Para abrir esa investigación, Consumo se basa en el Real Decreto que aprobó el Consejo de Ministros la semana pasada contra el genocidio en Gaza. El decreto prohíbe en uno de sus artículos la publicidad de bienes y servicios procedentes de los territorios ocupados, con el objetivo de limitar la posibilidad de desarrollar ese negocio. El Ministerio no da nombres concretos de empresas, pero se remite al informe publicado en julio por Francesca Albanese, relatora especial de la ONU. Ya entonces, el ministro Pablo Bustinduy advirtió que preparaba medidas. Vamos a poner todos los recursos, los hemos puesto ya, del Ministerio para asegurarnos que ninguna empresa que opere en España tenga sus cuentas de resultados manchadas con la sangre del pueblo palestino. En el informe albanese aparece la empresa española de ferrocarriles CAF, que construye el tranvía de Jerusalén. También hay otras que operan en España y ofrecen servicios en los territorios ocupados, como Booking o Airbnb, aunque el informe menciona desde bancos a aseguradoras, constructoras o empresas de automóviles. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Y en España la otra noticia sigue siendo la lluvia torrencial. Así caía el agua en Cullera, en la costa valenciana. Se ha desactivado el aviso rojo, pero sigue activo el naranja, y las enormes cantidades de agua han mantenido la preocupación en zonas que tienen todavía muy presente la dana de 11 meses. La mayor cantidad de agua se ha registrado en Gandía y hoy tampoco habrá clase en varios municipios. Última hora, Radio Valencia. Natalens, buen día. Buen día. A esta hora no hay carreteras cortadas, pero el agua acumulada está provocando dificultades para circular, por ejemplo, en la A3, la autovía de Madrid. En cercanías está inundado el paso inferior de la estación Alfafar-Benetúser, está afectando a las líneas C1 Valencia-Gandía y C2 Valencia-Moixent. Circulan con 15 minutos de retraso. Las precipitaciones han sido intensas, por ejemplo, 184 litros en el Prelloret, más de 300 en la comarca de la Safor. Varias localidades de la Ribera del Horta Sud mantienen cerrados sus colegios, como en Valencia, los de los poblados marítimos y los de las 3 pedanías afectados por la dana. Tampoco las universidades públicas ofrecen clases presenciales y se ha suspendido la apertura del curso universitario que se tenía que celebrar hoy en Valencia con la presencia del rey. En Murcia también ha caído mucha agua en las últimas horas, pero lo peor de la borrasca ya ha pasado. Queda desactivada la alerta naranja y después de una noche de lluvias de cierta intensidad, con registros por encima de los 55 litros por metro cuadrado, no ha habido grandes daños. Ayer hubo que rescatar 4 coches atrapados en una rambla. Entre los datos de la lluvia y las incidencias se volvió a colar la polémica en torno a Carlos Mazón, porque el presidente de la Generalitat Valenciana tampoco estuvo en las reuniones de emergencia. Esta vez estaba en el acto de su partido, precisamente en Murcia. Le preguntaron ayer por esto y por las críticas que suscitó a Alma Ezcurra, vicesecretaria del Partido Popular. Yo no conozco el tema muy en profundidad, pero hasta donde sé, la alerta empezaba hoy, era a las 4 de la mañana. El acto de ayer terminó a las 12 de la mañana. Había una alerta en Cataluña y ¿alguno de ustedes sabía dónde estaba el señor Illa? Porque es que apareció de noche en un acto de cultura. Sí se sabe dónde estaba el presidente Illa. El presidente Illa estaba en Cataluña, de donde no se movió en todo el día. Hoy la lluvia se traslada sobre todo a Baleares. Jordi Carbó, buenos días. Muy buenos días. En general va a menos la situación, pero todavía mejor no bajar la guardia hasta el final del día de hoy, porque entre el litoral de Tarragona y Murcia, también en el interior, es donde esperamos todavía algunos chubascos. A pesar de que durante muchas horas no llueva, las tormentas se formarán de nuevo con facilidad, especialmente en Valencia y cada vez más en Alicante. De nuevo la Safor puede recibir cantidades importantes y las últimas horas ha llovido muchísimo en la isla de Ibiza, más de 100 litros. Pues bien, las próximas horas se pueden repetir tormentas en Ibiza, Formentera y el sur de Mallorca. En la mayor parte del país, más sol que nubes y durante la tarde un poco de calor. Hoy por hoy noticias.
Ser Podcast. Han pasado 2 días desde que el PP presentó en Murcia la propuesta migratoria con la que decía situarse en la centralidad, la propuesta con la que se alejaba del PSOE y su política de mano abierta, así la llama, pero también decía alejarse de Vox y su radicalidad. Pero Vox le acusa, al contrario, de haberse acercado demasiado, tanto que le acusa de copiarles. Y el PSOE de lo mismo, de asumir el ideario racista de la ultraderecha. Al PP esto no le preocupa, o eso dice, porque los señalamientos de xenofobia demuestran su centralidad. Dicen los populares que es una propuesta muy común entre los liberales, aunque el concepto de clasificar a los inmigrantes por proximidad y cultural no lo parezca. David Junquera, buenos días. Buenos días, el PP lo ve así. El PSOE diría lo mismo que nosotros si pudiera, pero claro, no puede, porque Sumar no le deja. Creen en Génova que el votante socialista también quiere invocar la inmigración descontrolada y que ese deseo es transversal. Por eso van a seguir martilleando con el tema. Por eso, y porque con sus 4 propuestas, de momento poco concretas, han conseguido que se deje de hablar de Palestina. Y otra cosa que les gusta, según ellos, han puesto nervioso a Vox. Es al menos lo que dice Alma Ezcurra. Cuando un partido coge un tema y lo tritura para intentar ganar votos, en mi opinión de una manera torticera, y llega a otro partido y propone una alternativa posible de Estado, ordenada, legal y humana, pues es como para preocuparse. Lo que le preocupa al PP es seguir presentándose como el partido del centro entre Sánchez y Abascal. Los del PSOE nos van a decir que somos unos ultras, los de Vox van a decir que somos unos blandos. A mí me parece personalmente que esto es bueno. Esto es bueno, dice Génova, porque nuestra posición, ni de brazos abiertos ni de puños cerrados, es la posición de la mayoría silenciosa de españoles cansados de histrionismos. Sumar intenta hacer de la propuesta del PP una ocasión y ahora presiona al socio de gobierno para que responda a esas ideas que consideran racistas con hechos. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Pide Sumar regularizar a 500.000 de personas antes de que termine el mes de octubre. Es la iniciativa legislativa que, por cierto, había apoyado en su tramitación también el PP, presionado por la Iglesia, pero a la que hay que darle salida definitiva. Sumar señala, si es necesario, que se utilice la vía del decreto para no tener que pasar por el Congreso. Sí, desde la izquierda quieren contrarrestar este discurso migratorio del PP apostando por todo lo contrario. Frente a un mayor control y más prohibición, Sumar quiere que el gobierno regularice a 500.000 de personas antes de que termine este mes de octubre. Un paso que Yolanda Díaz justificaba así. Lo que insto ya es que desde el Gobierno de España llevemos el debate de la regularización de las 500.000 personas migrantes que se encuentran en nuestro país hoy con carácter inmediato. La mejor defensa es garantizar que las personas trabajadoras migrantes que están hoy aquí en España tengan derechos. Por tanto, regularización ya. Para dar este paso, Sumar plantea 2 vías, o bien a través de la iniciativa legislativa popular que está bloqueada en el Congreso y que no parece que vaya a salir adelante ante la falta de mayorías, o bien a través de un Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros y que no exigiría pasar por el Congreso. Una fórmula esta última parecida a la que ya empleó José Luis Rodríguez Zapatero para un proceso similar en 2005 tras modificar la Ley de Extranjería. Sin embargo, Ángeles, fuentes del Ministerio de Inclusión, que es quien tiene la competencia para ello, descartan esta última opción, alegando que la prioridad siempre ha sido hacerlo a través de la ILP y con negociación parlamentaria. Josu, gracias. Hasta ahora. Y hoy también va a ser noticia una novedad legal sobre la violencia machista. El Consejo de Ministros va a aprobar esta mañana el anteproyecto de ley de violencia vicaria, que figurará como un delito específico. La norma quiere reforzar la protección de las mujeres y de los hijos víctimas ante el alarmante repunte de menores asesinados por sus padres biológicos o parejas de sus madres. Mario Lalourido. La ley definirá lo que es la violencia vicaria, la que ejercen los maltratadores sobre los hijos e hijas para hacerle daño a la madre. La más brutal y cruel es el asesinato de los menores, pero hay otras formas, como no alimentarlos adecuadamente, no llevarlos al colegio o al médico cuando están enfermos. La violencia vicaria será un delito específico, se endurecerán medidas y castigos, se insistirá en la suspensión del régimen de visitas con el padre cuando el menor haya convivido, presenciado o sufrido malos tratos y en que no se pueden otorgar custodias compartidas. También recogerá, según anunció la ministra de Igualdad Ana Redondo, una reforma del Código Penal para evitar la revictimización y el dolor como los que sufrió Ruth Ortiz
con el libro sobre José Bretón. Sobre el caso Ábalos Cerdán, la Fiscalía Europea ha pedido al Tribunal Supremo que aporte información sobre los contratos que se están investigando por si se usaron fondos europeos para pagar adjudicaciones de obra pública que están afectados presuntamente por el pago de mordidas. Miguel Ángel Campos. La Fiscalía Europea pide en su escrito al juez Leopoldo Puente que sin dilación le informe sobre los contratos y adjudicaciones investigadas en el caso Cerdán para reclamar la causa en el caso de que estén involucradas subvenciones europeas. El magistrado comunicará a la Fiscalía Europea los contratos objeto de investigación y si ésta entiende que son de su competencia, reclamará la causa. A partir de ese momento, el juez del Supremo puede ceder en todo o parte el caso a la Fiscalía Europea o plantear un conflicto de competencias al Supremo si considera que los hechos investigados no afectan a los intereses financieros de la Unión Europea, un conflicto que resolvería la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Hay precedentes en la matriz de esta causa en la Audiencia Nacional. La Fiscalía Europea exigió la investigación sobre las mascarillas del caso Koldo, el juez instructor se negó y el Supremo falló a su favor al interpretar que en ese momento no quedaba acreditada la afección sobre los intereses financieros de la Unión y que además existían delitos conexos como cohecho u organización criminal que debían investigarse por la audiencia. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.